Así como en el anterior vídeo hablamos sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea en el ámbito de la salud, aquí vamos a tratar los efectos de ese mismo tratado sobre otros ámbitos o el resto de ámbitos económicos y laborales y sociales. Pero antes recordemos que es un tratado. Tratado es un acuerdo que se firma entre dos o más países que tiene como objetivo ampliar el intercambio de bienes y servicios entre los países firmantes. Para ello se busca eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias en un momento determinado entre ambos espacios económicos. Por tanto, un acuerdo busca la reducción de impuestos a la importación y de la regulación relativa a la comercialización de bienes y servicios. Recordemos que en el mundo hay más de 3.000 acuerdos internacionales de inversión que buscan homogeneizar los estándares, las normas y los requisitos para comercializar esos bienes y servicios. En el actual tratado tiene como objetivo crear la mayor zona de libre comercio del planeta, con cerca de 800 millones de consumidores, la mitad del PIB mundial y un tercio del comercio global. La Unión Europea es la principal economía del mundo. Sus 500 millones de habitantes disponen, en promedio, de unos ingresos anuales per cápita de 25.000 euros. Es el mayor mercado mundial y el principal importador de bienes manufacturados y de servicios. Dispone del mayor volumen de inversión en el extranjero y es el principal receptor planetario de inversiones extranjeras y también el primer inversor en los Estados Unidos. La Unión Europea es el segundo destino de las exportaciones de bienes estadounidenses y el mayor mercado para las exportaciones estadounidenses de servicios. La balanza comercial de bienes arroja para la Unión Europea un superávit de 76.300 millones de euros y la de servicios un déficit de 3.400 millones. La inversión directa de la Unión Europea en Estados Unidos y viceversa ronda los 1,2 billones con B de euros. Para Washington, este acuerdo tiene un carácter geoestratégico y en junio del 2013 ambos espacios comerciales o económicos iniciaron las negociaciones para hacer este acuerdo. ¿Por qué se dice que para Washington este acuerdo tiene un carácter geoestratégico? Entre los años 2000 y 2008 el comercio internacional de China creció más de 4 veces. Sus exportaciones aumentaron un 474% y las importaciones un 403%. Antes del 2008, los Estados Unidos eran el socio comercial más importante para 127 estados del mundo y China lo era para 70 países. Hoy, China es el socio comercial más importante para 124 estados y los Estados Unidos lo es para 76, es decir, se han invertido las posiciones y Estados Unidos perdió hace tiempo su liderato de primera potencia comercial del mundo que ostentaba desde hacía un siglo. Además, el acuerdo busca blindar grandes zonas de libre comercio generando una regulación financiera en su interior que obliga a terceros países en una nueva forma de neocolonialismo. Las negociaciones se están realizando entre un representante de comercio, principal negociador del presidente de los Estados Unidos, y un comisionado sobre mercados de la Unión Europea, miembro de la Comisión Europea, que no son votados directamente por los ciudadanos europeos. Además, las reuniones de negociación están cerradas al público, así como todos sus documentos que permanecerán secretos al menos durante unos 30 años. El negociador por Europa es Karel de Gucht y el estadounidense Michael Froman. Karel de Gucht es reclamado por su propio país por fraude fiscal y Michael Froman es un avezado gestor de las finanzas transnacionales con una dilatada experiencia en esas empresas privadas transnacionales. Karel de Gucht es conocido por sus salidas extemporáneas y sus afirmaciones fuera de tono y aseguró que esta negociación sería una excepción a la regla 1049-2001 que establece que todos los documentos de las instituciones europeas han de ser públicas y negó la función de negociación del Parlamento Europeo. En cambio, la Comisión Europea ha tenido más de 100 encuentros con lobistas y multinacionales para negociar los contenidos del tratado. Más del 90% de los participantes pertenecían a grandes empresas.
queda claro que el principio que guía la redacción del documento está dictado por los intereses económicos de las multinacionales. ¿Y para qué un nuevo acuerdo? Según los defensores del mismo, los argumentos son que las barreras arancelarias producirían un aumento del nivel de empleo y un aumento del crecimiento económico, pero para muchos expertos esto no está nada claro, ya que los aranceles entre ambos espacios económicos ya son de por sí muy bajas. Además, lo que se sabe del tratado parece que no va a favorecer la libre circulación de trabajadores, limitará el papel de los sindicatos y reducen los salarios y elevan la desigualdad social. Además, el NAFTA, un acuerdo del mismo tipo entre los Estados Unidos, Canadá y México, firmado en 1993, se vaticinó que se crearían 20 millones de nuevos puestos de trabajo y al final resultó una pérdida neta de casi 1 millón de puestos de trabajo debido a las deslocalizaciones. Y en cuanto al crecimiento económico, el prestigioso Center for Economic Policy Research vaticina que solo promoverá un crecimiento del 0,05% anual durante los próximos 10 años. La propia Comisión Europea calcula ese crecimiento en un 0,1% anual en el mejor de los casos. Por lo tanto, no parece que vaya a haber un gran crecimiento económico. ¿A qué sirve este tratado? Parece que el objetivo real es modificar la regulación actual en las relaciones comerciales, favoreciendo solo a las grandes empresas transnacionales y los grandes fondos de inversión. ¿A qué ámbitos afecta? Prácticamente a todos. Agricultura, alimentación, política de inversiones, fiscalidad, contratación pública, servicios públicos, acción gubernamental, a todos. Y dejará sectores estratégicos para los países a merced de los mercados. Y su principal objetivo es el llamado o la llamada cooperación reguladora, mecanismo por el cual se permitirá la participación directa de estos grupos en los procesos de redacción de normativas y legislación de los gobiernos, instaurando así una verdadera carcoma en el sistema democrático, y habrá ciertas las palabras de David Rockefeller de que cualquier cosa debe reemplazar a los gobiernos y el poder privado le parece la entidad más adecuada, o que la soberanía internacional de una élite intelectual y de banqueros es preferible al principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué tipo de regulaciones quiere modificar este tratado? Prácticamente todas: control sanitario de determinados productos, estándares medioambientales, convenios laborales, propiedad intelectual, privatización de servicios públicos. En derechos laborales y política social, de lo que se trata es de equiparar la normativa laboral europea a la de los Estados Unidos, lo que provocará una erosión y degradación de la regulación europea, que es más garante y protectora de los derechos laborales y sociales, hasta equipararlos con los estadounidenses, que es más laxa y liberal. Recordemos que en los Estados Unidos tradicionalmente no suelen firmar los acuerdos de la Organización Internacional de Trabajadores. Se trata de dividir a los trabajadores, prohibir la libertad de asociación, prohibir las prácticas sindicales, la huelga, el derecho de huelga y la negociación colectiva. Es sabido que todo ello suele aumentar la precariedad laboral, produciendo una disminución de salarios, un trabajo de menor estabilidad y una fuerte tendencia al salario de subsistencia. También este tratado va a producir una mayor concentración industrial y una reestructuración empresarial, lo cual provocará desempleo y un aumento de la concentración del capital y, por tanto, mucha mayor fuerza a los poseedores de ese capital. En España, el trabajo va a suponer otro gran problema, puesto que no es un problema de oferta, sino de demanda. No parece que estas medidas aumenten o frenen la pérdida de empleo. Al disminuir las rentas disponibles, se ha producido un descenso del consumo, un descenso de ventas y un cierre de empresas que han aumentado el desempleo. La concentración
la concentración de grandes industrias va a generar un grave problema en Europa, puesto que el tejido industrial europeo se compone en un 99% de pequeñas y medianas empresas y va a ser un duro golpe para ellas competir con las multinacionales estadounidenses mucho más fuertes, y ello va a suponer una destrucción del tejido industrial europeo, pequeño y mediano, y una eliminación de la competencia local. Algunos expertos y la propia Comisión Europea asumen que va a haber un aumento de la pérdida de empleo, pero considera que será un efecto parcial en algunos sectores económicos y en algunas zonas geográficas, y que será compensado por mejoras en otros sectores y regiones. Otros creen que se compensará por el desplazamiento a otras líneas de actividad más eficientes, o que el enriquecimiento de los estados, no veo cómo, pero va a disponer de suficiente dinero público para compensarlo. Además, este tratado no va a generar una Europa más homogénea, todo lo contrario. Va a hacer una Europa mucho más desigual, en el cual el sur va a quedar con grandes dificultades para generar una industria competitiva, puesto que el mismo tratado va a actuar como un fuerte corsé, y el norte va a seguir siendo fuerte e incluso va a aumentar esa fuerza. Es una alianza norte-norte y por tanto Europa va a ser más desigual, generándose mayores diferencias norte-sur y o centro-periferia. Es conocido por muchos y propugnado por muchos economistas que los países que ahora son muy fuertes económicamente lo llegaron a serlo gracias a las medidas que ahora intentan negar al resto de países emergentes o de menor potencia económica. Es como el que tiene una escalera para subir y luego la retira para que no suba nadie más. España también va a sufrir mucho esta situación, puesto que está en el sur y en la periferia. Sin un modelo productivo equilibrado y sostenible, y viendo las políticas del actual gobierno en investigación y en energías renovables, en la cual estábamos destacando y que podrían favorecer una salida hacia un modelo productivo diferente al actual, parece que vuelve a apostar por lo tradicional: el turismo, la construcción, la inmigración, la corrupción. Y en cuanto a protección medioambiental, ¿el tratado qué va a suponer? Claramente incide sobre la línea de mayor sobreexplotación y agotamiento de recursos. La Comunidad Económica Europea calcula que el incremento de actividad que va a suponer este tratado va a generar un aumento de 11 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, y en un ejercicio de gran cinismo afirma que los recursos generados servirán para mitigar los costes que esta polución genere. Digo cinismo puesto que ya piensan en intercambiar los cupos de emisión de gases y calculan con una visión cortoplacista propia de economista neoliberal algo que no puede ser calculado bajo estos parámetros, como es el medio ambiente. En resumidas cuentas, esperan que el dinero, casi seguramente público, vaya a intentar mitigar los efectos de este incremento de polución y de destrucción de medio ambiente. Por otro lado, el tratado va a suponer prácticamente el abandono del principio de precaución que se ejercita en la Unión Europea. Por este principio no se comercializa en la Unión Europea ningún producto que sea sospechoso de dañar la salud, aunque no haya una suficiente evidencia científica que pruebe ese daño, simplemente por precaución. Así, por ejemplo, en la Unión Europea se bloquean más de 1.200 sustancias para cosméticos, y en los Estados Unidos se bloquean poco más de 10. También otro de los ejemplos será la desaparición de las regulaciones medioambientales que garantizan la salud pública, como la autorización del fracking, esa tecnología
tan destructiva para el medio ambiente para obtener gas del subsuelo. El tratado también tendrá sus efectos sobre la agricultura y la alimentación. Hay una gran concentración en el sector agroalimentario en los Estados Unidos y hay unos 2 millones de granjas en Europa, hay unos 13 millones de granjas. El tamaño medio de las granjas americanas es unas 13 veces mayor que el de las europeas, con lo cual parece que la competencia es tan desigual que ni siquiera se va a iniciar. Otro efecto sobre este sector del tratado será la disminución de las exigencias de seguridad para los consumidores y a la industria alimentaria y a la comercialización de alimentos transgénicos. No olvidemos que en los Estados Unidos el 70% de la comida vendida contiene ingredientes modificados genéticamente, así como están permitidas el uso de hormonas de engorde animal como la somatotropina bovina recombinante o el clorhidrato de ractopamina, y el pollo esterilizado con cloro, que está prohibido en la Unión Europea, en Estados Unidos está permitido, y todo ello va a poder entrar en Europa en cuanto se apruebe el tratado. Hay que recordar además que esta cuestión hace referencia directa a la autonomía alimentaria de los países. No olvidemos la dependencia que genera el uso de semillas transgénicas respecto del que ostente la patente de esa semilla. ¿Y qué efectos puede tener sobre el sector financiero? Sobre el sector financiero incidirá en la desregulación financiera que, como todos sabemos, está en el origen de esta tremenda crisis o estafa global. El tratado supondrá la posibilidad de costosos rescates futuros. Las grandes fortunas y empresas multinacionales ya tienen mecanismos para eludir la mayor parte del pago de impuestos, y la eliminación de aranceles supondrá una disminución de ingresos públicos de los estados. Un aspecto importante son los derechos de la propiedad intelectual y los efectos del tratado sobre este aspecto es que, además del el tema de las patentes de fármacos que ya tratamos en el otro vídeo, un aspecto muy importante es el ámbito de los derechos digitales. Este acuerdo, bajo la excusa de intentar luchar contra la piratería informática, intenta revivir los principios del Acuerdo Comercial Antifalsificación o ACTA, que ya fue rechazado por el Parlamento Europeo en el año 2012. Y hay que recordar que en los Estados Unidos las grandes empresas informáticas pueden acceder sin límites a toda la información privada de sus clientes y pueden utilizarla como deseen. En la Unión Europea hay límites que protegen ese espacio privado, ese espacio personal. El Tratado de Libre Comercio puede romper esa protección y los proveedores informáticos como Facebook, Google, Microsoft, etc., podrán dar esa información, incluido el historial de navegación, a los gobiernos o a grandes empresas privadas. Es decir, para proteger intereses de grandes empresas se vulneran derechos individuales. Se produce una disminución del acceso al conocimiento, un freno a la innovación digital y en otros ámbitos, y un debilitamiento de la libertad de expresión, y deja al individuo a merced de las grandes empresas en el sector digital. Vemos que es cierta o se hace cierta la imagen del gran hermano. Respecto a los servicios públicos, hay que recordar que el Parlamento Europeo adoptó la resolución de que los servicios públicos no entraran en la negociación de este tratado, y menos los sanitarios, pero también hay que recordar que las resoluciones del Parlamento no son vinculantes para la Comisión Europea. Y además se cierne una nueva amenaza, el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios o TISA, un acuerdo entre Estados Unidos y 50 países, entre los que están los países de la Unión Europea, para privatizar los servicios básicos, buscando limitar la capacidad estatal que regula la inversión extranjera para concretar el saqueo de bienes comunes, privatizando los servicios públicos. Y
Los negociadores son los mismos negociadores que hemos visto antes, se producen las negociaciones en el mismo ámbito y bajo los mismos esquemas, lo cual hay que entender como que no es una casualidad y forma parte del mismo tratado de libre comercio. No olvidemos, además, el terrorífico mecanismo de solución de diferencias entre inversor y Estado, que establecerá un entramado legal por el cual se prima la seguridad jurídica de los inversores, y aquellos gobiernos que intenten luchar contra la expropiación de servicios de interés público y contra la libérrima circulación y transferencia de fondos van a verse muy dificultados en la realización de esas políticas, so pena de pagar aquellos costosos rescates que hemos visto antes o hacer frente a las fuertes demandas que puede originar por parte de esos fortísimos inversores. Recordemos que en los años 90 no llegaban a 10 las demandas de esas transnacionales contra gobiernos y en la actualidad superan con creces las 200 demandas. Por lo tanto, en el sector público, cuando se habla de armonizar las regulaciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea, hay que entenderlo como un eufemismo de privatizar como en los Estados Unidos. Es la forma de conseguir que el dinero público vaya a parar a bolsillos privados. Y ante todo esto, la pregunta surge de inmediato: ¿no podríamos votar todos los ciudadanos algo tan trascendente como son las negociaciones de este tratado? Sí, se podría, pero solo en el caso de que las autoridades de cada país de la Unión Europea quisieran consultar a sus ciudadanos. Entonces sí se podría participar de forma directa. En España, en mayo del 2014, el Grupo de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds propuso al Parlamento español la realización de un referéndum sobre esta materia y fue rechazado con los votos del Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Convergencia y Unió, Partido Nacionalista Vasco y Progreso y Democracia. Y perdimos una gran ocasión de intentar rechazar el Tratado de Libre Comercio.